¿Cómo están? Bendecidos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y su pueblo? Victoria. En victoria, aleluya. Claro que sí, hermanos. Estamos en victoria. A pesar de las inclemencias del tiempo, pues aquí estamos reunidos para adorar al Señor, a glorificar a Cristo, hermanos, porque eso es el propósito de nuestra vida. Porque no tenemos excusa. Nadie tiene excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Imagínense los creyentes que dicen conocer a Dios y que no le glorifiquen como a Dios. Santo Dios, bienvenidos cada uno de ustedes. Es una alegría verlos. Aleluya. Hermanos, hoy es un día pues muy especial, ¿verdad? Estamos celebrando el Día de Acción de Gracias ya por atrasado, por atrasado, pero no importa, nunca es tarde para compartir y celebrar, hermanos. Y el regreso del hermano Juan. Sí, amén, aleluya. Estamos en Romanos 1, la carta a los Romanos capítulo 1, del 16 en adelante. Dice Pablo en el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por tu bendita palabra, que es hermosa, Señor, y que nos da esperanza, y nos instruye, y nos da consejo, y nos exhorta y redarguye. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te pido que me ayudes a hablar tu palabra de una manera clara y precisa, que pueda entenderse, Señor, que pueda ir al corazón de cada oyente y poder dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que reprenda, Señor, toda oposición demoníaca que se levante, mi Dios, en esta hora con la intención de molestar o de perturbar, mi Dios amado, o de distraer con cualquier cosa el que los hermanos presten atención. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. La ira de Dios, dice la palabra, que se revela desde el cielo. Dios está molesto, está enojado con los hombres pecadores, con el pecado que los hombres cometen, con el pecado que los hombres hacen. Dios está molesto. Y la ira de Dios está sobre todos los hombres que, a pesar de saber que Dios existe y que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y darnos vida eterna, a pesar de saber todo eso, los hombres, estas personas, se rehúsan a creer en Cristo y en lo que Cristo hizo por el pecado de toda la humanidad. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con el pecado de toda la humanidad? Dio su propia vida
pagó el precio por nuestro pecado para que nosotros tuviésemos vida eterna. Murió por nosotros en nuestro lugar. Eso fue lo que Cristo hizo. Vamos a, hermanos, a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3, versículo 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién? El que cree en Cristo. Pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante. El que cree en Cristo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Santo Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso de que la ira de Dios está sobre él, sobre los hombres, sobre las personas que se rehúsan a creer en Cristo? ¿Qué significará? La ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que significa? ¿Será que a estas personas que se rehúsan a creer en Cristo, todo les sale mal? No recibirán el castigo. ¿Será que a estas personas que se rehúsan a creer en Cristo todo les sale mal, o que las peores enfermedades les llegan, o las más terribles tragedias los alcanzan? Pues sí, porque la ira de Cristo está sobre ellos. Por el hecho De no creer en el Hijo. de no creer, de rehusarse, porque tomaron una decisión en su corazón, la decisión de no creer ni en Cristo, ni en Dios, ni en la Biblia. Tomaron una decisión en su corazón de no creer ni en Cristo, ni en Dios, ni en la Biblia. Y por el hecho de no creer, ¿acaso Dios se ensaña con ellos? ¿Será Dios que se ensaña con ellos por el hecho, sí, te rehusas a creer en mí, entonces yo me ensaño contigo? ¿Será así? No es así, hermanos, porque Dios no es un Dios perverso. Dios no es un Dios malvado. Dios es todo lo contrario. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y si a estas personas todo les sale mal, pues no es por culpa de Dios. Si a estas personas se enferman, tampoco es por culpa de Dios. Y si a estas personas sufren tragedias, pues tampoco es por culpa de Dios. Es por su propia culpa. Su propia culpa. Que no quieren seguir el consejo de Dios. Todo les sale mal porque se apoyan en su propio razonamiento y no en el consejo que Dios da. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la ley de Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Si todo les sale mal, es por su culpa, porque no siguen el consejo, no quieren seguir el consejo de Dios. Y si se enferman, pues tampoco es por culpa de Dios,
Se enferman porque no se cuidan, porque fuman, porque toman, porque se desvelan, porque se maltratan, porque no hacen ejercicio, etcétera, ¿verdad? Entre tantas cosas. Pero también es culpa del diablo. El diablo tiene gran culpa. Porque ¿saben qué, hermano? El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Lo dice Juan 10:10. El ladrón vino sino a matar, robar y a destruir. Ese es el diablo. Esa es la esencia del diablo. Matar, destruir a las personas, robarles lo que tienen. Pero Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, ¿a qué se refiere eso de que la ira de Dios está sobre los que se rehúsan creer en Cristo? ¿A Dios o en la Biblia? ¿En qué consiste eso? De que la ira está sobre los que se rehúsan a creer en Cristo. Bueno, pues a lo que se refiere es a que si esas personas que se rehúsan a creer llegan a morir, si esas personas que se rehúsan a creer llegan a morir, pues se van a perder, se van a condenar por una eternidad sin Dios en el infierno. Porque la ira de Dios es la separación de Dios con el hombre por la eternidad. O sea, irte al infierno por no creer. Pero la justicia de Dios es Cristo. La justicia de Dios es Cristo, que vuelve justos a los que creen en Él. Regresamos a Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia se revela por fe, hermanos. Cristo se nos revela a nosotros por fe, por creer en Él. Si no crees, no se te va a revelar nunca. Ay, no creo en Cristo. ¿Y cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer si Cristo no se te revela? Porque es por fe que se revela Cristo. La teoría, hermanos, de la evolución dice que el hombre, que todos nosotros venimos ¿de dónde? Del chango, del mono. ¿Qué cosas, no? Luego pasaron millones y millones de años para que el chango se convirtiera en un neandertal, en el hombre de las cavernas, en un cavernícola. De chango a neandertal, cavernícola. Y pasaron muchos miles de años y luego ese neandertal, ese hombre de las cavernas, ese cavernícola se convirtió en un Homo sapiens. En el Homo sapiens, un hombre pensante. Y pasaron otros tantos miles de años para que ese Homo sapiens se convirtiera en el hombre de hoy en día. Un hombre inteligente, culto y sofisticado. Pero la verdad es que no fue así. La verdad es que no fue así, sino que fue al revés. Todo lo contrario. Cuando el hombre fue creado por Dios, fue creado perfecto, majestuoso, fue creado brillante. El hombre fue creado brillante.
Y cuando el hombre fue creado, el hombre conocía y tenía una estrecha relación con su creador, con Dios, lo conocía perfectamente. Dios se le reveló al hombre desde el mismo momento de la creación. La cosa es que el hombre le dio la espalda a Dios. El hombre le dio la espalda a Dios y en vez de evolucionar para ser más inteligente y más brillante como lo enseña la teoría de la evolución, lo que pasó que el hombre es que se ha ido volviendo más y más bestia. Al revés, la teoría dice que ha ido mejorando de bestia, fue agarrando inteligencia y a llegar al hombre brillante, pero fue al revés. El hombre fue creado brillante, majestuoso, pero al darle la espalda a Dios, lo que se ha ido convirtiendo o volviendo o evolucionando es en una bestia, por no decir en un animal. Romanos 1, 19, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, ¿qué cosa? Que no tienen excusa. No tienen excusa. Nadie tiene excusa. Nadie va a tener excusa. Nadie va a tener excusa. Los hombres conocieron a Dios porque Dios se manifestó al hombre. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo que nadie tiene excusa. Nadie va a decir, yo no sabía que Dios existiera o que existiera un Dios. Ni los ateos. No, yo no sabía que existiera un Dios. Y aún los que no han oído del Evangelio, aunque no lo hayan oído, a pesar de eso, no tendrán ninguna excusa. Porque Dios se hace manifiesto por medio de las cosas hechas. Por ejemplo, de las flores. Al ver las flores y a ver tantos colores y tantas variedades, o en las estrellas, los árboles, los pájaros, inclusive en el cuerpo humano, en el ojo, en el ADN, etcétera. No tendrán excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, ¿qué cosa? Pues no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo esto se oye, hermanos, como que está hablando de todos los incrédulos y paganos, ¿verdad? Pero no de cristianos. Pero ¿sabe sí de qué? De hipócritas y religiosos. De hipócritas y religiosos. Vamos a ver a los paganos. Los paganos son todos los que viven sin Dios y tienen otros dioses y sirven a otras cosas. ¿Qué excusa puede dar un pagano?
¿Qué excusa puede dar un pagano? Ay, yo no conozco a Dios porque nadie me habló de Él. ¿Podrá decir esa excusa? Sí, podrá. Y esa excusa, hermanos, no tendrá sentido, no tendrá valor. Todos los hombres tienen tanto el testimonio de su conciencia como el testimonio de la naturaleza, de la creación. Vamos a Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército, a todas ellas llama por su nombre, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Cómo va a tener excusa el pagano? Levanta la cabeza a lo alto y ve. Mira, ¿quién creó esas cosas? El sol, la luna, las estrellas. Salmo 8:3. Salmo 8:3. Dice: cuando veo tus cielos, ¿qué cosa? Obra de tus dedos. Obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. La luna y las estrellas que tú formaste. ¿Qué excusa va a dar el pagano? Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 19:1. Dice: los cielos, Cuentan la gloria de Dios. los cielos cuentan, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se hace manifiesto a través de la creación, de la naturaleza, de las cosas hechas. Así es de que el pagano no tiene excusa. No tiene excusa. Vamos a ver el hipócrita. ¿Tendrá excusa? Pero, ¿quién es el hipócrita? Quizá en las iglesias haya algunos, no sé, porque hay mucha gente que dice que cree en Dios. Tú le preguntas a cualquiera, ¿crees en Dios? Sí. Y a cualquiera que le pregunte, sí, yo creo. Pero vamos a ver, ¿quién es el hipócrita? ¿Cuál es la excusa del hipócrita? ¿Cuál es la excusa del hipócrita? Pues dice, a mí me tienes que entender, a mí me tienen que entender, o me tienen que entenderme porque yo no soy tan malo como el pagano. Yo no soy tan malo como el pagano. Pero esa excusa no tiene valor porque el hipócrita hace lo mismo que el pagano. El hipócrita hace lo mismo que el pagano, claro, de una manera más sofisticada o más cuidadosa, pero es lo mismo, hace lo mismo. Los hipócritas quieren el fruto del cristiano, pero sin tener raíces. Los hipócritas quieren el fruto del cristiano, pero sin tener raíces. Por ejemplo, quieren respuestas de Dios, pero sin orar.
quieren que Dios les hable, pero sin leer la Biblia. O quieren que Dios los bendiga sin obedecer o sin venir a la iglesia. Y uno de los problemas del hipócrita es que piensa que engaña a Dios. Uno de los problemas del hipócrita es que piensa que engaña a Dios, o pensar que Dios no se dará cuenta, o que nunca sabrá. Pero Dios, hermanos, lo sabe todo. Dios lo sabe todo y mucho más. Salmo 147. Salmo 147, versículo 4. Vamos a ver que Dios lo sabe todo y mucho más. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. ¿Acaso alguno de nosotros será capaz de contar el número de las estrellas? Jamás, pero Dios sí. Y no solamente cuenta el número de las estrellas, sino que a todas llama por nombre. A todas les tiene un nombre el Señor. ¿Cómo no vas a ver lo que el hipócrita hace? Hermanos, Dios sabe cuántas estrellas hay y a todas les tiene un nombre. ¿Cómo piensas que Dios no se va a dar cuenta de la hipocresía? Salmo 139, un poquito para atrás, versículo 1, 2 y 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, ¿qué cosa? Tú la sabes toda. Santo Dios, hermanos, Dios conoce lo que pensamos, nuestro pensamiento, Dios lo conoce. Dios conoce nuestras palabras aun cuando ni siquiera las hemos articulado para hablarlas. ¿Cómo no va a conocer al hipócrita? ¿Cómo no va a conocer al hipócrita? Mateo 10:30. Mateo 10:30. Dice, pues aún, vuestros cabellos están todos contados. fíjese nomás, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Podemos nosotros acaso poder contar los cabellos de alguno de nosotros? Bendito, hermanos. Es una cosa majestuosa lo que Dios, el poder de Dios. No menospreciemos lo que Dios es, hermanos. Dios es grande y poderoso y inmenso. No pensemos que lo hacemos tonto. No pensemos que Él no nos conoce. No pensemos que no se dará cuenta. Él conoce el número de los cabellos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. ¿Cómo pretender pensar que Dios no conoce al hipócrita? Hermanos, dicen que el hubiera no existe, ¿verdad? Dicen, no, el hubiera no existe. Pero ¿sabe qué? Dios conoce
hasta lo que hubiera podido haber sido. Para Dios sí existe el hubiera, porque Él conoce hasta lo que hubiera podido haber sido. Mateo 11:23. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, Sodoma hubiera permanecido hasta el día de hoy. Así es de que, hermanos, Dios conoce hasta lo que hubiera podido haber sido. Así es de que ese es uno de los problemas del hipócrita. Menospreciar el conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero no tendrá excusa, porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Regresamos a Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, todo mundo conoce, hermanos, a Dios, ya sea el pagano, aunque no haya habido el evangelio por medio de la conciencia y de la creación, conoce a Dios y sabe que hay un Dios. Y nosotros, todos los creyentes también, conocemos a Dios. Pero aquí dice que habiendo conocido a Dios, cabe este problema, que aún habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hermanos, la gente o mucha de la gente hoy en día se para frente a filósofos, a grandes motivadores que tienen una habilidad para hablar extraordinaria. Y la gente que se para enfrente de estas personas le cree más a ellos, a esas palabras filosóficas, que a la palabra de Dios. Las personas le creen más a las filosofías de los hombres, a las palabras de esos motivadores, que al mismo Dios, que a la misma palabra de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Le creen más al hombre que al mismo Dios. Y en vez de glorificar a Dios, glorifican y dan honra al hombre. Y se convierten en idólatras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No le glorificaron ni tampoco le dieron gracias, ni tampoco le agradecieron. ¿Por qué no agradecieron? ¿Por qué no le dieron gracias a Dios? Pues porque se envanecieron en sus razonamientos, en ese razonamiento necio de las personas. Ese razonamiento necio de las personas hizo que se alejaran de Dios, que se alejaran de la verdad y se volvieran a la mentira. ¿Y qué es la mentira? Pues adorar a las criaturas antes que al Creador. Esa es una mentira de Satanás. Le dieron la espalda a Dios, a la verdad, para abrazar la mentira, darle gloria, culto a las criaturas antes que al Creador, o adorar al hombre
en lugar de adorar a Dios o adorar las cosas antes que a Cristo. Versículo 22 en adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué clase de corazón entenebrecido, hermanos, es este, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le honraron, ni le dieron gracias? Cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, por la de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos, que son incorruptibles. Qué tonto se oye, ¿verdad? Los griegos adoraban el cuerpo humano. Los griegos en la cúspide de su civilización majestuosa, ¿sabe qué? Adoraban el cuerpo humano y se hacían estatuas de cuerpos humanos y las tenían ahí, las adoraban. Los asirios se inclinaban ante las aves, los egipcios ante los cuadrúpedos y cocodrilos. Los paganos adoraban a los reptiles, como las serpientes, como lo hacían los mayas o los aztecas o todas esas civilizaciones que hubo. Y la gente de ahora, ¿ante qué se inclina? Y la gente de ahora, ¿ante qué se inclina? Ante cualquier cosa, hermanos. Se inclinan los hindús, allá la vaca, al ratón, al Buda, los chinos, quién sabe qué tanta cosa, los mexicanos. Bueno, pues Dios los entregó a inmundicia y a idolatría. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso quiere decir el Homosexualismo. Eso quiere decir que las mujeres dejaron al hombre, el uso natural del hombre, para hacer el que es contra naturaleza. Mujer con mujer. Es antinatural. O con animales, o qué sé yo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Santo Dios, hermanos, una de las cosas que más acelera la ira de Dios, ¿sabe qué es? O el juicio de Dios, es la homosexualidad. La homosexualidad. Y en todas sus ramas, y para que no diga que nomás los homosexuales son hombres. No, en todas las ramas. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por causa de ese pecado. Las borró del mapa, las desapareció. Y en estos años recientes ha aumentado
considerablemente el número de homosexuales. Ha aumentado considerablemente el número de homosexuales. Yo me acuerdo en mis tiempos que se escondían. Les daba vergüenza quizá que la gente supiera. Pero ahora no. Ahora dicen, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, y se descaran. No quieren saber nada de Dios. Bueno, pues Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, una de las cosas es que la gente está atestada de toda injusticia, o sea que están llenos, están hasta el tope, están hasta reventar. Eso es lo que quiere decir atestados. Están hasta reventar de toda injusticia. Y todas estas personas están conscientes, lo saben. Están conscientes, lo saben. Saben su maldad. Saben que hacen cosas malas. Saben que es pecado. Pero aún así lo siguen haciendo. Aún así lo siguen haciendo y animan a otros a imitarlos. Y por causa de estas actitudes, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente incapaz de racionar, de pensar. Los dejó con sus perversos pensamientos. Sin duda, hermanos, todos esos pecados se practican hoy en día en todo el mundo, a lo largo y ancho del mundo se practican esos pecados, y en ocasiones la sociedad aprueba, y hasta las leyes, porque hacen leyes que se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer, y en otros países la pedofilia, y etcétera, etcétera. La gente sabe que un día sus pecados serán juzgados, pero no les importa. La gente sabe que un día sus pecados serán juzgados, pero no les importa. Siguen disfrutando de su pecado. Hermanos, y nosotros hoy estamos aquí. Nosotros hoy estamos aquí, reconociendo delante de Dios que creemos en Él. ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en Dios? Amén. Y no solo y creemos solamente en Él, en Dios, y solamente a Él adoramos, solamente a Dios adoramos, y solamente a Dios glorificamos. Sí, solo a Dios servimos, y solo a Dios nos postramos. Solo a Dios y ante Dios nos postramos.
Y también le damos gracias a Dios. Y le agradecemos por todas las bendiciones, por la vida. Le agradecemos a Dios por la familia. Y le agradecemos a Dios por sobre todo, por su don inefable. Le damos gracias a Dios por el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un don de Dios, hermanos. Dice la palabra, quizá les conceda arrepentirse. Dios, hermanos, nos ha concedido a cada uno de nosotros arrepentirnos. Por eso le damos gracias. Le damos gracias a Dios por la fe, porque creemos. Le damos gracias a Dios por el perdón de los pecados. Y le damos gracias a Dios por la vida eterna. Le damos gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. Así que, hermanos, habiendo conocido a Dios, todo el mundo conoce a Dios, todo el mundo sabe de Dios. Así es de que vivamos de tal modo que glorifiquemos a Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida. No importa si hace mucho o si hace poco, pero que todo lo que haga, sea de palabra, obra, todo, sea para glorificar solo a Dios. No pensemos en ningún momento que podemos engañar a Dios comportándonos como hipócritas, diciendo que le conocemos y no glorificarle con nuestra vida, no honrarle ni darle gracias. Este día es un día en el que podemos acercarnos a Dios para pedirle perdón. Si en algún momento pues nos hemos comportado como hipócritas, porque a veces podemos hacerlo inconscientemente. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, te damos gracias, Dios, por tu palabra, que nos da consejo, Señor, que nos da esperanza, que nos da vida. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti en este momento, confiadamente, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y de todo pecado. Y si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Te damos gracias, Señor, porque pudimos tener el don del arrepentimiento. Y si en este momento, Señor, alguno de nosotros, los que estamos aquí, queremos arrepentirnos, este es el momento, Señor. Concédenos el arrepentirnos, concédenos el reaccionar, el tener un momento de lucidez, de mirar hacia el cielo y reconocer nuestra falta, nuestro pecado, y poder arrepentirnos y poder recibir el perdón de esos pecados. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre bendito, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, 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 en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, la paz del Señor.
Vamos a terminar con la transmisión para pasar